Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por acompañarme en las reflexiones que yo hago todos los días sobre la homilía de la Iglesia Católica. Es muy importante para mí hacerlo todos los días, pues esa homilía o esa reflexión nos acerca a la sabiduría de Dios, a la doctrina de Jesucristo. Nos lleva a conducirnos por el camino correcto, que es el que Jesucristo estableció hace 2000 años. Óigalo muy bien, porque esto lo repito casi todos los días. Yo soy el camino, quiere decir que el camino es Jesucristo. Yo soy la verdad, quiere decir que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, lo que Él diga hay que obedecer. Y yo soy la vida, porque Él dice, nadie puede ir al Padre sino a través mío, y nadie conocerá la resurrección sino a través de Dios. Nadie podrá obtener la vida eterna sino a través de Jesús. Y los protestantes creen que por predicar, aleluyar, glorificar a Dios, ya es más que suficiente para ser salvos. Y resulta de que no es así, muchachos. Por eso hoy yo los invito a que ustedes pongan mucha atención a las reflexiones que yo hago, porque son el camino, son la vida y son la verdad. Yo no hago nada extraordinario de leer la palabra de Dios y reflexionar sobre ella, evitando darle una mala interpretación a la palabra de Dios que me lleve a la condenación, que ese es el problema de los protestantes. Los protestantes dicen, yo creo en mi Señor Jesús, pero le dan una mala interpretación a la Biblia y creen que esa mala interpretación de la Biblia los va a llevar a la vida eterna, y no, los lleva a un pecado que se llama apostasía, apostatar en contra de la doctrina de Jesucristo, que es lo que yo hago todos los días. La doctrina de Jesucristo se lee todos los días y esa doctrina es la que yo promulgo. ¿Por qué la promulgo con tanta severidad y siendo 100% asertivo? Voy a decirlo así. Porque Jesucristo da una orden hace 2000 años. Le enseña a sus discípulos durante 3 años, a 12. Y a esos 12 los manda a predicar, recordemos a 11. No a los 12 porque uno se había muerto. A los 11 los manda a predicar por el mundo y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Les enseña a obedecer todo lo que el Señor les ha enseñado. Nadie puede inventar nada de lo que no está escrito. Por lo tanto, debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios tal y cual está escrita. Oiga, estas historias que estoy leyendo por estos días tan bonitas, yo nunca la había leído, por Dios. Yo me voy a sentar a leer la historia de los reyes. Esa historia de los reyes es fascinante y terrible al mismo tiempo. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Segunda de Reyes 28. 8:13 es un resumen, 23 del 1 al 3. El rey leyó al pueblo las palabras del libro de la alianza hallado en el templo del Señor, y en presencia del Señor estableció la alianza. Es un resumen. En aquellos días el sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: he hallado en el templo del Señor un libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. El secretario Safán, presentándose al rey, le informó: tus servidores han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo del Señor. El secretario Safán añadió también: el sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y, dirigiéndose al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Milqueas, al secretario Safán y a Asaías, ministro del rey, les ordenó: id a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, a propósito de las palabras de este libro que han sido encontrado, porque debe de ser grande la ira del Señor, encendida contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro.
haciendo lo que está escrito para nosotros. El rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se reunieron ante él. Subió el rey al templo del Señor con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, profetas y todo el pueblo, desde el menor al mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en el templo del Señor. Se situó el rey de pie junto a la columna y en presencia del Señor estableció la alianza con el compromiso de caminar tras el Señor y guardar sus mandamientos, testimonios y preceptos con todo el corazón y con toda el alma, y poner en vigor las palabras de la alianza escritas en el libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué historias, Dios mío bendito. Qué historias. Es increíble cómo uno tiene que retroceder. Yo, por ejemplo, retrocedí para poder entender esto, qué era lo que es. Y me tocó leerlo esta mañana que fui a misa como 3 o 4 veces para poder entenderlo. Y es que, Hilquías dijo al secretario Safán: he hallado en el templo del Señor, voy a buscar. Entregó el libro a Safán, que lo leyó. El secretario Safán, presentando al rey, le informó: tu servidor ha fundido el dinero depositado en el entregado. El secretario de Safán añadió también: el secretario Safán añadió también: el sumo sacerdote Hilquías me ha entregado el libro. Y Safán lo leyó ante el rey. Ay, no dice el nombre del rey, Dios mío bendito. Bueno, el rey, al parecer, el rey manda a sus empleados: háganme un favor, vayan y esas ofrendas que han dado, llévenlas al templo y haga que fundan toda esa plata y que se la entreguen a los sacerdotes para que ellos se empleen en la reconstrucción del templo, en el mejoramiento del templo y en el pago de todas las necesidades que tenga el templo. Utilicen esa plata. Utilicen ese dinero, esas ofrendas, pero no le pidan cuentas, porque esos sacerdotes que hay allá son hombres correctos, son hombres honestos, no le pidan cuenta. Y resulta de que Hilquías, sacerdote, se ha encontrado un libro en el templo, un libro que es la Sagrada Biblia, pero la Biblia del Antiguo Testamento, digámoslo así. Entregó el libro a Safán, Hilquías. En aquellos días Hilquías dijo al secretario Safán: he hallado en el templo del Señor un libro de la ley, el libro de la ley del Antiguo Testamento. Bueno, este libro dice cómo es que deben comportarse ante Dios, cumpliendo sus mandatos, mandamientos, preceptos y normas que Dios ha establecido como alianza entre el pueblo y Él. Y les ha dicho: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y parece ser que los antiguos, antes de este rey, no se comportaron así. Andaban despelotadamente adorando dioses de madera, esculpidos por hombres, por manos de hombres, y adoraban dioses. Y él no sabía eso, que los antecesores de él estaban por fuera de la ley de Dios, no le habían obedecido a Dios. Y cuando le llegan con este cuento al rey, Safán le dice: mire, este mandamiento es lo que está escrito aquí, y nosotros no le hemos obedecido. El rey queda sobresaltado, porque dice: ¿cómo es posible que nosotros no le hayamos obedecido al Señor? Debe estar enojadísimo Dios. Voy a leer esa partecita. Hilquías entregó a Safán, que lo leyó. El secretario Safán, presentándose al rey, le informó: tus servidores han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo del Señor. El secretario Safán añadió también: el sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y, dirigiéndose al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al secretario Safán y ministro del rey, les ordenó: id
id a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá a propósito de las palabras de este libro que han sido encontrados, porque debe de ser grande la ira del Señor encendida contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro. Mire lo que hace este rey. Dice: Dios mío bendito, nosotros no estamos obedeciendo las leyes de Dios y yo no lo sabía. Este es un mensaje para los protestantes, este es un mensaje para los ateos, este es un mensaje para los malos católicos, que no conociendo las escrituras se hacen apologías de cosas que no entienden. Pero cuando este rey se da cuenta que está cometiendo errores de apostasía, dice: vayan donde el sacerdote Hilquías y pregúntenle qué debemos hacer, porque estamos cometiendo errores garrafales en contra de Dios, y Dios debe tener una ira impresionante contra nosotros, nos puede aniquilar, nos puede acabar. Y todo porque ellos estaban guiados por dioses ajenos. Y entonces hace una promesa este rey ante Dios, porque sube, hace una especie de reuniones entre sacerdotes, entre el pueblo, entre la gente de su reino y entre la gente de la comarca y de Judá, y les dice: vamos al templo y vamos a pedir perdón por nuestros pecados, porque hemos obrado mal contra Dios. Encendía contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro, haciendo lo que está escrito para nosotros. El rey convocó todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y se reunieron ante él. Subió el rey al templo del Señor con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, profetas y todo el pueblo, desde el menor al mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en el templo del Señor. Se situó el rey de pie junto a la columna y en presencia del Señor estableció la alianza con el compromiso de caminar tras el Señor y guardar sus mandamientos, testimonios y preceptos con todo el corazón, con toda el alma, y poner en vigor las palabras de la alianza escritas en el libro. Y todo el pueblo confirmó lo que este rey había dicho. No dice el nombre del rey, hombre, después descubriré cuál es ese rey. Pero mire cómo la enseñanza que nos deja esta primera lectura es que a veces nosotros, sin querer, por desconocimiento, creemos que vamos por buen camino y resulta que estamos equivocados. Es el caso de los protestantes. Pobres hombres católicos, mujeres católicas, que en su tiempo obedecían a Dios, pero que su fe no estaba firme. Y viene un pastor mentiroso y los engaña y los lleva por el mal camino, y ahora están por el mal camino. Aleluya, alaban, glorifican a Dios, pero no le obedecen los mandamientos, los preceptos, las normas que Jesucristo impuso en su nueva alianza. Vayan, bauticen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y esto es lo que hoy los protestantes no saben, que van por un mal camino. Y yo, al predicarles en estos momentos esa palabra, ojalá estén escuchando y que al igual a este rey digan: por Dios bendito, yo estoy cometiendo un pecado de apostasía, apostatar en contra de la doctrina de Cristo. Y para los que no entienden qué es la apostasía, qué es apostatar, es llevarle la contraria a Jesucristo, no obedecer sus mandatos. Jesucristo ordena: debemos ir a confesarnos con un sacerdote para poder estar en estado de gracia con Dios. Juan 20, 21, 23. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Y usted dice en su protestantismo: yo protesto, yo no voy.
Ese es un hombre común y corriente, es un pecador igual que yo. Apostata de la palabra de Dios. Y lo mismo en Juan 6:53. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y ustedes dicen, no, ahí no está Dios. Eso es un simbolismo. Apostatan en contra de la ley de Dios, de sus mandatos, preceptos y normas. Y al escuchar, ojalá escuchándome a mí, ya es como le pasó a este rey que dijo, por Dios, yo estaba alejado de la palabra de Dios y creía que estaba haciendo bien las cosas. Creía que estaba haciendo bien las cosas. Y de verdad, Dios estaba enfurecido, colérico contra este pueblo. Y aunque aquí no aparece, le voy a decir, porque yo les dije ahorita que yo estuve leyendo esta historia, me fui más adelante. Y preceptos con todo el corazón y con toda el alma y poner en vigor las palabras de la alianza escritas en el libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. La enseñanza es hasta ahí, pero les quiero contar, no sé si mañana continuará esa parte, pero me voy a adelantar un poquitico. El Señor perdonó a este pueblo y perdonó a este rey por haber estado en contra de sus mandatos, preceptos, y le dijo a su profeta, creo que es Isaías, dile a este hombre que morirá en paz, que él morirá en paz, que no verá la ira de Dios contra él, que este hombre va a morir en paz por haber obedecido la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo, espero que les haya gustado la historia. Salmo 118. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Aparta mis ojos de las vanidades, dame vida con tu palabra. Mira cómo han sido tus mandatos, dame vida con tu justicia. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Es lo que acabamos de leer. Cuando este rey leyó el libro y se enteró que iba por el camino equivocado, casi diría yo que él fue el que escribió este salmo. Casi diría yo eso. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Por eso es que Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan, enseñen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Enséñenles a obedecer todos mis mandatos, todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Por eso no podemos dejarnos guiar de otras normas, de otros mandamientos, de protestantes que nos llevan al error. Pastores, oiga, a veces me detengo yo en mi cama en la casa a pensar en los pobres pastores. Si les va a ir mal a los protestantes, está escrito que les va a ir peor a los pastores protestantes, porque ellos fueron causa de que esos malos católicos se hayan ido por el error, los llevaron al error. O sea que los pastores, ojalá me estén escuchando, alguno que otro me esté escuchando, muchacho, escuche lo que yo les estoy diciendo. La palabra está escrita que ustedes, pastores, han llevado a su pueblo al error y Dios les va a llamar severamente al juicio. Ojalá me estén escuchando y no sigan predicando falsas doctrinas. Y de eso se va a tratar el Evangelio. Mire cómo todo coincide. El Evangelio, Mateo 7, 15, 20. Por sus frutos los conoceréis. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos?
de los cardos. Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oigan, ni porque lo acabara de decir a los pastores protestantes. Este evangelio se refiere a ustedes. Se refiere a los pastores protestantes y se refiere a todos los que están en congregaciones protestantes. Y empieza la lectura con una advertencia que nosotros los malos católicos no teníamos en cuenta. Y es esa advertencia del cuidado. Nosotros no pusimos cuidado en esa advertencia del Señor que nos decía, oiga, cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo los vemos llegar a nuestras casas? Ábranos, venimos en el nombre del Señor. ¿Quieres ser salvo? Escucha la palabra de Dios. Atiende nuestra palabra, porque venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y están así todos vestiditos, todos hermosos, con corbata. Las mujeres con un sombrero todo lindo, amarradas hasta aquí, con faldas hasta abajo y todo esto. Y resulta de que el Señor les llama la atención y les dice, ustedes pongan mucho cuidado porque van a venir profetas falsos a tocarle a su puerta. No los reciban. Y ustedes, los malos católicos, se volvieron protestantes porque como no escucharon esta advertencia, entonces ellos pensaron que como venían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eran de Jesucristo, y resulta que era un demonio, Satanás vestido de ángel. Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y ahora ustedes, los testigos de Jehová que se hacen ahí en las esquinas, que van y tocan puertas, los de la Piraquive que se van a tocar puertas, creen que están trabajando para Dios, y es el mismo Satanás los que lo ha inducido al error, a llevar a caer en el error. Y continúa el escrito para que vean que sí habla de ellos, porque algunos dirán, no, César, aquí no está refiriéndose a los protestantes, estos no son los protestantes. Y dice aquí así, por sus frutos los conoceréis. Uy, César, eso sí es correcto, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuándo usted ha visto que un borracho vaya a tocarle la puerta a otra persona para evangelizarlo? Nosotros sí venimos y vestidos todos lindos en el nombre de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros no tomamos, no bebemos, no fumamos, no fornicamos, no estamos bailando pegado, no estamos de rumba en rumba. Nosotros tratamos bien a nuestros hijos, a nuestras esposas. Por los frutos los conoceréis. Y uno dice, uy, sí, Señor, estos hombres caminan en el nombre de Dios por el camino correcto. Aleluya, alaban, glorifican a Dios como es. Esos son buenos frutos. Y resulta que eso no es lo que Dios nos quiere decir en esta palabra. Eso no es lo que nos quiere decir el Señor. Eso hace parte de lo que el Señor quiere decir. Pero a lo que el Señor se quiere centrar es a esto. Profetas falsos. Profetas falsos. ¿Qué es un profeta falso? Es una persona que va a su negocio, a su casa y le toca, véngase conmigo, yo vengo en el nombre de Dios. Si viene en el nombre de Dios es un profeta. Es un profeta, viene en el nombre de Dios a darnos y a instruirnos la palabra de Dios. Es un profeta, viene a profetizar, a evangelizar, a enseñar la palabra de Dios. Es un profeta. El único problema de Jesucristo que lo dice, que es falso.
¿Y cómo lo reconocemos que es falso? Por lo que está escrito acá. ¿Cómo lo reconocemos que es falso? Por dentro son lobos rapaces. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. Llega un pastor, le enseña una doctrina de demonios, porque es una doctrina de demonios, y le dice: véngase conmigo que aquí sí está la salvación. Podemos ir a confesarnos con un sacerdote. El Señor en Juan 20, 21, 23 lo dice. No, Él es un hombre pecador. Es un hombre que ha violado hasta niños. Un sacerdote no representa a Dios aquí en la tierra. Está dando frutos buenos. Ese hombre le está predicando un árbol sano, le está dando frutos sanos. O un árbol enfermo está dando frutos enfermos. Cuando ese hombre le dice: por sus frutos los conoceréis, cuando ese hombre le dice a usted que no tiene que ir a confesarse con un sacerdote, le está dando una manzana podrida. Le está diciendo que tiene que desobedecer a Jesucristo. Por sus frutos lo conoceréis. Por lo tanto, si un hombre va a tocar a su puerta, primero que todo dice: no lo reciba. Ah, ¿usted viene en el nombre de quién? En el nombre de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No lo reciba. Yo vengo en el nombre de los testigos de Jehová. No lo reciba. Yo vengo en el nombre de los adventistas de la luz del mundo, de cualquier iglesia que habla bonito de Cristo. No lo reciba. Son frutos podridos. Y un árbol dañado va a dar frutos malos. Le va a enseñar doctrinas de demonios. Le va a decir que no tiene que confesarse con un sacerdote. Y le va a decir que no tiene que recibir la Eucaristía para que usted no sea salvo. Si en la última cena, Lucas 19, 22, le dice: este es mi cuerpo, y levanta un pan. Esta es mi sangre, y levanta el vino. Hagan esto en conmemoración mía. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y estos hombres les dicen: no coma eso, ahí no está Jesucristo. Le está dando frutos buenos, le está dando frutos podridos. Y por eso aquí dice la Escritura que un árbol dañado nada más va a dar frutos buenos. Pero también dice que si llega un católico: señora, ¿cómo está? Vengo en el nombre de la Iglesia Católica. Le vengo a predicar sobre Dios, sobre Jesucristo, pero también le vengo a hablar sobre la Santísima Virgen María. Recíbanlo, porque un fruto que está bueno va a dar frutos buenos y le va a enseñar la doctrina de Cristo tal y cual se la está enseñando Cristo. Y por eso es que está escrito aquí: árbol dañado, dar frutos. Ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. El árbol dañado no da frutos buenos. Yo se los dije ahorita. Qué pesar de los pastores. A ellos los engañaron. ¿Cuándo los engañaron? Voy a decirles: métanse en Google y piensen y pregunten: ¿en qué año nació la Iglesia Pentecostal Unida? 1904. ¿En qué año nació los Testigos de Jehová? Creo que en 1927. Ese hombre, ¿cuándo nació la iglesia de la Piraquive? Hace 20 años, o 10, o 15, o 20 años. Y cree que viene en el nombre de Dios. Y está escrito acá el infierno para esas personas. Este es el infierno. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Todo pastor que le enseña a usted que no tiene que confesarse con un sacerdote es un árbol dañado. Todo pastor
o señora o señor que vaya y le toque a la puerta de su casa y le diga que no tiene que confesarse, que no tiene que bautizar niños, que no tiene que recibir la primera comunión, que no tiene que recibir la confirmación, que ahí no está Cristo, es un árbol dañado y está enseñando frutos malos y va al infierno. Aquí está escrito que todo árbol dañado será talado y arrojado al fuego, será arrojado al infierno. Eso le va a pasar a los protestantes y a los malos católicos que se dejan convencer de esas personas, y peor todavía, como lo dije ahora, a los pastores que enseñan esas malas doctrinas. Espero que ustedes hayan entendido esto, que se arrepientan de su pecado, porque eso le pasó a ese rey en la primera lectura. Estábamos enseñando cosas que no eran. Dios mío bendito, cuánto me arrepiento de haber enseñado cosas que no son. Yo estaba enseñando que no había que confesarse con sacerdotes, que ellos no tenían poder. Yo estaba enseñando que ahí en la Eucaristía no estaba Cristo, que ahí no estaba Dios. Dios mío bendito, me arrepiento de esos pecados. Vamos ya mismo al templo y vamos a pedir perdón por ese pecado de apostasía que estábamos cometiendo. Señor, en el Salmo, enséñanos a seguir tus mandamientos, enséñanos a seguir tus mandatos, decretos y normas. Señor, perdónanos. No nos desampares. Regresen al redil, muchachos, regresen al redil, porque hoy he hablado en el nombre de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.